Durante 2 domingos dedicamos los temas a los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos los dividimos en 2 secciones: los deberes que tiene el ser humano para con Dios, los primeros 4 mandamientos, y los deberes que tenemos para con todos los demás humanos, los 6 mandamientos, y de ahí el tema de la muerte social, cuando no estamos dispuestos a guardar y ayudar a nuestro prójimo y mostrarle lo que él necesita a través de nosotros. Por supuesto, esto tiene que ver con el servicio. En la vida lo que nos toca hacer es servir. Es muy cómodo cuando alguien nos sirve, pero es mejor dar que recibir. Porque en la medida en que nosotros damos, también recibimos. Lo que nosotros ofrecemos a los demás, eso es lo mismo que vamos a recibir de otros o de la misma vida. Y esto tiene que ver porque cuando nos toca crecer, nos toca tomar decisiones. Cuando nos toca tomar decisiones, nos debe tocar también asumir las responsabilidades de nuestras decisiones. De hecho, el poder de decisión lo usamos desde el nacimiento. Los bebés también deciden. Sin embargo, su nivel o su base para poder decidir entre lo correcto y lo incorrecto todavía no está establecida. Por eso es que los niños, al tomar decisiones que para nosotros pueden parecer equivocadas, en realidad para ellos no están equivocadas, porque de manera muy paulatina en su estructura psicológica van adquiriendo la base para determinar lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, incluso cuando los mismos niños dicen, no hay que hacer eso porque es malo, no porque él lo conciba como malo, sino porque en casa le dijeron que eso era malo. Entonces, por un lado, el mismo pensamiento y la misma inteligencia va adquiriendo la habilidad de determinar entre lo bueno y lo malo. Pero la cultura, la sociedad y los padres se encargan de establecer esa plataforma de inicio entre lo bueno y lo malo. El detalle es que mucha gente se queda con la base inicial que sus padres le dejaron entre lo bueno y lo malo, y cuando hacen cosas que se salen del parámetro que establecieron los padres, proviene la culpa. Y muchas de esas culpas son innecesarias. Y al generar en las culpas vienen una serie de sentimientos equívocos que les hacen que tengan conductas también equivocadas. Bueno, esto sería un buen tema sobre las emociones, el manejo de emociones. No vamos a hablar del manejo de emociones. El manejo de emociones lo hablaremos hasta el 2014, si el Señor nos permite llegar al 2014. Porque nadie tiene la vida asegurada. Y si Dios quiere llamarnos, nos llama. Pero si nos da la oportunidad de estar juntos, hablaremos de cómo las emociones de repente nos hacen tomar decisiones equivocadas. Pero lo principal es que, volviendo al punto inicial, los niños también toman decisiones, aunque no les queda muy claro si las decisiones que toman son para bien o para mal. Eso, a partir de los 9, 10 años, empiezan a sospechar que muchas de sus decisiones
O son para bien o son para mal. Y les queda perfectamente claro cuando entran en el proceso de la pubertad. Porque la pubertad es crecimiento fisiológico. Y uno de los que crece, pues por supuesto, madura el cerebro. Y al madurar el cerebro, activa todo lo demás que se refleja en el cuerpo. Y en el cerebro están los pensamientos, y en los pensamientos están las intenciones. Y las intenciones entonces sí queda clara si son para bien o son para mal. Por lo tanto, adulto significa tomar decisiones, aprender a tomar decisiones, pero esas decisiones deberían de estar acompañadas con una serie de criterios que nos ayuden a determinar si mi decisión en el fondo es una decisión que corresponde hacia algo que realmente Dios quiere para mi vida, o es una decisión que en el fondo corresponde a una necesidad de mi naturaleza humana. Casi el 80% de nuestras decisiones corresponden a nuestra naturaleza humana, y yo mínimo hacia la voluntad de Dios. Pero luego sucede que las decisiones que corresponden a nuestra naturaleza humana las disfrazamos diciendo que son voluntad de Dios, como para que nadie pueda cuestionar esas decisiones. Pero en el fondo, bien sabemos que no es así. Por eso ahora el tema de este libro que estamos estudiando y que ya estamos a punto de terminar y ya de celebrar la Navidad muy próximamente, pues nos hace preguntar: ¿cómo escapar de las terribles consecuencias del mal, del pecado? Justamente hoy coincidía el tema también en el Sebit acerca del pecado. Y la pregunta es: ¿puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? ¿Será necesario ver la respuesta? ¿Ustedes creen? Por si tienen dudas, entonces sí. Si yo pregunto si la respuesta: ¿puede algún ser humano, hombre, mujer, guardar así, sin equivocarse, todos los mandamientos que estudiamos las semanas pasadas? ¿Qué responderían ustedes? Que no, ¿verdad? Por eso digo, ¿será necesario poner la respuesta? Dani dice que sí. Ponga la respuesta, por favor. Dani quiere ver la respuesta. Sí. Efectivamente, ningún ser humano, ningún sujeto, ningún hombre, ninguna mujer, por muy buena que sea. ¿Han conocido personas buenas en su vida? Sí, ¿no? Pero ninguna persona, por muy buena que sea, y estamos hablando desde el primer ser humano en la tierra, o la primera humanidad, porque quiero aclarar que no debemos irnos con la idea literal de que Dios hizo a un hombre y una mujer y luego a partir de esos se crearon toda la humanidad. No, imposible. No crean, esos son aspectos literarios que marca el texto. Como también pensar que el mundo se creó en 7 días, el universo. Tampoco, en 6 días de 24 horas, imposible. Dios no es mago. Dios es un Dios que establece leyes, y hay toda una ley lógica para la creación. Y cuando Dios hizo al ser humano, la clave está en el texto. Dice que y Dios hizo a Adán, y la palabra Adán en hebreo es un plural, es Adaham, y Adaham se traduce como humanidad.
O sea, Dios hizo una humanidad. ¿Por qué creen que en el tiempo cuando Caín mató a Abel andaba escondido y muchos pueblos lo persiguieron? Ay, ¿de dónde habrán salido esos pueblos? Pequeño detalle, ¿no? Que no habían visto. Pues todos esos pueblos son justamente la parte creacional de Dios. No fue una sola pareja, pero de entre esa primera humanidad que desde un principio no hicieron las cosas bien, venimos arrastrando miles y miles de años, millones de años, exactamente igual. Lo que nos quiere llegar a pensar entonces que en los próximos 1000 años o 2000 años, no sé cuánto dura esta humanidad. Muchos cristianos piensan que ya estamos en los últimos tiempos, pero estamos en los últimos tiempos desde que vino Jesús y se ascendió a los cielos. Estamos en los últimos tiempos, pero ya han pasado 2000 años y pueden suceder otros 2000 años. Eso no importa. Pero aunque pasaran otros 2000 años, la humanidad va a seguir exactamente igual. No cambia. Ninguna persona es capaz de seguir al pie de la letra los mandamientos. ¿Y por qué no es capaz? Leímos el capítulo de Romanos 8 y un capítulo muy interesante que quiero volver a leer, pero en otra traducción para enfatizar el versículo 8. Esta es la traducción del lenguaje actual y dice así: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. No seremos castigados, pero ese hermano no es una blanca paloma, también tiene lo suyo. Y no será castigado. No, ojo, no será castigado por sus acciones. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Esa es otra cosa. O sea, Dios, que evalúa en el ser humano, no evalúa lo que hace y lo mal que hace, sino lo que le provoca el hacer mal. Y esto es el pecado, la muerte interna. Dios ha hecho que la ley de Moisés, y ya estudiamos la ley de Moisés, vimos 10 mandamientos, y nos ha librado Dios ha hecho que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni ha podido haber hecho, porque nadie puede controlar sus malos deseos de hacer lo malo. Y fíjense, lo enfatiza así el apóstol: nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Entonces, cuando alguien te dice y te dice muy mordazmente tus defectos, porque dice que es mejor que te hable con sinceridad a que sea hipócrita, pues está hablando sus malos deseos. ¿Sí? Sus malas intenciones. Ahí es una crítica constructiva, no te vayas a ofender, pero no se te ve mal, no se te ve bien esos zapatos. Hay una mala intención, porque dice el apóstol que nadie puede controlar sus malos deseos. Lo que hacemos es disfrazarlos muy bonitos para que nadie se dé cuenta. Y entonces sí, hay mucha gente que no se da cuenta que ya hicimos algo en contra de él o de ella, ¿sí? Nunca se dio cuenta, porque somos muy buenos para disfrazar nuestros malos deseos. Pero Pablo dice, nadie puede controlarlos, porque la naturaleza humana tiende hacia lo malo. Y hasta la persona más buena o la viejita más bondadosa que conozcan ahí de la colonia también tiene lo malo, tiene su lado malo. Y aún el filántropo que se desvive y hace todo por los pobres tiene su lado malo y no puede controlar lo malo que hay adentro de él.
Y entonces dice, Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados y así por medio de él Dios destruyó el pecado. O sea, ¿qué es lo que generaba nuestras malas intenciones? Pues el pecado. Entonces, ni siquiera era el asunto humano, sino lo que el humano tenía por dentro desde el principio, el pecado. Pero una vez que el pecado empieza a ser tratado y a ser eliminado por Dios, todavía quedan las malas intenciones que fueron originadas por el pecado. Pero cuando viene la santidad de Dios en nosotros, entonces esas malas intenciones paulatinamente se tienen que ir transformando en buenas intenciones. Pero ¿qué creen? En esta vida no acabamos, la santidad de Dios no acaba de limpiar nuestras malas intenciones todo el tiempo, porque la fuente de sus malas intenciones es su pecado. Pero una vez que Dios elimina el pecado en tu vida, no elimina las malas intenciones, están ahí. Pero esas malas intenciones se pueden ir transformando. Eso sí, es un proceso. Entonces dice, Dios destruyó el pecado. Entonces, los que son verdaderamente creyentes en Cristo, los que somos verdaderamente creyentes, entonces el pecado ya no mora en nosotros. Siguen estando las malas intenciones, pero el pecado ya no. Lo que genera las malas intenciones ya no. ¿Qué es lo que hay entonces adentro de nosotros? Vean lo que dice Pablo. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, porque nuestros malos deseos fueron originados por el pecado, y aunque el pecado ya no está, pero están presentes los malos deseos. Y lo hizo para que ya no vivamos conforme a esos malos deseos, sino que conforme a todos los justos mandamientos de la ley, que con la ayuda del Espíritu Santo se pueden hacer. Entonces, la ley primero nos hacía caer en nuestro pecado, pero una vez eliminado el pecado, ahora la ley se puede cumplir perfectamente en nuestras vidas, con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice, los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. O sea, le está hablando ahora a los cristianos. Los que no son cristianos tienen el pecado, y por eso es la fuente de sus malos deseos. Pero los cristianos ya no tienen el pecado, mas tienen los malos deseos. Pero el Espíritu Santo te ayuda, si tú obedeces al Espíritu Santo, esos malos deseos ya no prevalecen en ti. Entonces el cristiano tiene dos opciones: sujetarse al Espíritu o seguir de acuerdo a sus malos deseos que le originó el pecado. Y aunque ya no tiene el pecado, pero sigue en sus malos deseos. Y entonces ahí el 90% de los cristianos siguen en sus malos deseos. Y solo muy pocos viven conforme al Espíritu. Y Pablo era de ese 10%. Porque si querías probar las intenciones de Pablo, él era muy fácil. Ven cómo actúo, ven cómo hablo, ven todo lo que hago, lo que pienso, imítenme, que yo sea su parámetro de vida, porque mi parámetro de vida es Cristo, porque yo imito a Cristo, porque sus malos deseos que tenía Pablo fueron eliminados en su gran mayoría para que prevalecieran los del Espíritu. Pero muchos cristianos no podían controlar eso, sino que continuaban obedeciendo a sus malos deseos, pese que al pecado ya no estaba presente. Es ilógico, es irracional, ¿no creen ustedes? Si ya no está presente el pecado, ¿por qué seguimos de acuerdo a los malos deseos? Eso es irracional.
No se puede vivir así. Tenemos que aprender a obedecer al Espíritu. Y luego entonces viene lo que dice el versículo 6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo a sus malos deseos no pueden agradarlo. Y aunque ya no tengas el pecado, pero no agradas a Dios. Por eso tenemos que evaluar nuestra conciencia todo el tiempo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué supuestamente podemos hacer algo en nuestros amigos, familias, vecinos, hermanos de la iglesia? ¿Con qué intencionalidad lo hacemos? Y tenemos que ser muy honestos con Dios. Y si nos damos cuenta, porque Dios lo revela inmediatamente, si nos damos cuenta que lo que decimos o hacemos no está bien, proviene de nuestros malos deseos, es el momento justamente de arrepentirse, de renunciar a esos malos deseos y de empezar a adoptar las cosas de Dios que son del Espíritu. ¿En qué podemos nosotros identificar que es de Dios? Es muy sencillo. Gálatas 5 nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y contra tales cosas, dice, no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que debería de generar nuestras intenciones con los demás? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. 8 elementos. Si tan solo con uno, con el primero, pudiéramos evaluar nuestras intencionalidades, ahí nos daríamos cuenta en qué punto estamos. Y entonces, autocorregir. No, en verdad, no lo estoy diciendo realmente por ayudar al hermano, porque no es mi intención ayudarlo. Y entonces tenemos que regresar, tenemos que dar un paso atrás, rectificar sin que se dé cuenta, porque no necesariamente nuestros equívocos tenemos que decirlo. Perdóname, hermano, pues la verdad te lo dije por herirte. Pues no, empeora las cosas, porque a lo mejor el hermano sí lo tomó a bien. Y tú le dices, pues la verdad le hice para herirte, para molestarte, para sangrarte, porque no me caes nada bien. Pues no, no puedes hacer eso. Pero lo que sí puedes es rectificar en tu conciencia interna. Decir, Señor, perdóname porque no se lo dije con la buena intención. Se lo dije para herirlo. Y aunque no lo tomó así, perdóname. Y regreso y renuncio a eso. Y ahora quiero decirle al hermano algo que realmente en mi corazón desee: amarlo, instruirlo, guiarlo, acompañarlo. Entonces, por eso en esta pregunta hay mucho que podemos. El versículo también que ya leímos, hay 2 versículos ahí de hecho. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Y el capítulo 3, versículo 9 dice: ¿quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no, como ya les dije, seamos judíos o no, todos somos pecadores. Y nuestra fuente de maldad prevalece. Entonces, ¿qué camino nos queda? El documento nos profundiza algo más.
para enseñarnos más acerca de esto. Son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley, porque resulta que en la Edad Media empezó a hacerse una clasificación muy extraña acerca de los diferentes tipos de pecados. Y entonces hay pecados veniales, resultó que había pecados veniales y resultó que había pecados mortales. Y luego, además, de repente, el error de las iglesias fue pensar que los ministros podían determinar qué tipo de pecado tiene. Si un pecado más o menos bondadoso o un pecado que merecía la muerte. Entonces, ¿cuál es el valor que le damos al pecado? ¿Y cuál es el valor que Dios le da al pecado? Y es más cómodo y más bonito el que le damos nosotros los humanos. Fíjense, ejemplo. Bueno, sí, pues todos somos pecadores, pero yo no hago pecados como otros que, híjoles, terribles, matan, asesinan. Pues yo no hago esas cosas, yo en general hago cosas buenas. Entonces, ¿Dios también tiene que castigar más a esos asesinos? ¿O a mí? Pues por supuesto que a mí no, porque yo no soy como esos asesinos. Acuérdense de ese publicano, ¿no? Y ese maestro de la ley que entraron al templo juntos y decía, gracias Señor, porque no soy como esta basura. Pues así lo trató, disculpen, pero así lo trató. Ve esta basura, todas sus fechorías que hace. Me libré de eso. A Dios le da esas cosas, de veras. Cuando nosotros nos expresamos así, Dios se carcajea de nosotros. En serio. Se ríe de nosotros. Dice, te crees mejor que Él. Pues, ¿qué crees que no? Porque son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley. A ver, ¿qué transgresiones de la ley nos podemos imaginar? ¿Asesinar a una persona es una transgresión de la ley? ¿Sí o no? Sí. Cometer un fraude en la empresa, y muy duro, ¿no? Hubo un tiempo, una época que los grandes directores de bancos, ¿no? Pues saquearon millones de dólares de un banco y de repente ya andaban en Europa y hasta se cambiaban de sexo, ¿no? Ya se convertían en mujer para que nadie los identificara. Hubo una época que fue muy sonado ese tipo de cosas. ¿Será una transgresión terrible? Sí, ¿no? Es una transgresión. ¿Será una transgresión pasarse un semáforo? Ay, no, tampoco. Pero puede haber consecuencias. Claro que sí. ¿Y cuál será la diferencia entonces entre matar a una persona y pasarse un semáforo? Puede pasar lo mismo. Pero ¿cuál pecó más? ¿Quién pecó más? Porque la pregunta es, ¿son igualmente detestables ante los ojos de Dios todas las transgresiones de la ley? Estamos hablando de decir una mentirijilla. Me acuerdo mucho las caricaturas de los Picapiedra. Decía, es una mentirijilla. O sea, no pasa nada, nadie se lastima por una mentirijilla, una mentira blanca. Eso no es una transgresión a la ley. Sí lo es. Hablar mal de otra persona es una transgresión de la ley. Sí, ¿verdad? Incluso dice Jesús en Mateo, oíste que fue dicho, cualquiera que mate a la persona será culpable de la ley. ¿Es transgresión? Sí. Pero yo les digo que cualquiera que hable mal de uno de sus hermanos en su contra,
es igual de reo que aquel que asesinó. Porque uno se llama muerte física y el otro se llama, Gonzalo, muerte social. ¿Son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley? La respuesta, ¿la ponemos, Dani? Sí, dice que sí, que la pongamos. Bueno, pues algunas transgresiones en sí y por razón de circunstancias agravantes son más detestables que otras a la vista de Dios, pero todas son detestables. Por supuesto hay unas que de veras a Dios le indignan. ¿Qué le indignará a Dios más? Que no paguemos lo que corresponde en un camión, por ejemplo, en un transporte, o aquellos que con sus políticas económicas internacionales provocan que muchos niños mueran de hambre en un año. Por supuesto que para los ojos de Dios es mucho más abominable lo otro, lo segundo, pero lo otro no lo deja. Miren, hubo una situación también así con Jesús. La cuestión de los diezmos. Dice, ustedes se jactan de diezmar todos estos productos. Sí, miren, todo el mundo ve que traen sus diezmos, pero a costa de dejar desamparado a sus padres. Cuando justamente Jesús hace la crítica a los fariseos de que diezman, ¿no?, productos a la iglesia o a la sinagoga, es porque dejaron de dar lo que corresponde a sus padres ancianos para darlo a la sinagoga. Y saben, para Dios eso es más abominable que no dar el diezmo. Fíjense, las dos son transgresiones. Pero hay cosas que le indignan más a Dios que otras. Y no es que las castigue o ponga grados de castigos, sino que hay cosas que de veras indignan a Dios. ¿Y ustedes creen que la pobreza, los niños de la calle, los indigentes, los indocumentados que son asaltados, asesinados, antes de llegar y cruzar a los Estados Unidos, por buscar una mejor calidad de vida, Dios lo tiene tranquilo? Dios está indignado de nuestras transgresiones, pero hay unas más que otras. Y Dios no soporta ver esas cosas entre nosotros, porque hay mucho grado de maldad todavía. Pese que ya hay conocimiento general de la muerte y sacrificio de Jesús y su resurrección, pero la gente sigue viviendo como si eso no hubiera sido válido. Y a Dios le indigna que todos los días una planta, un animal muera, extinguiéndose para siempre. Que un niño muera por falta de atención médica, por falta de alimento, por falta de cariño. ¿Le indigna a Dios eso? Pero solo a Dios, a nosotros no nos indigna. Eso es lo único malo en todo esto. Que si nosotros tomáramos el papel de Dios, créanme que las iglesias se convertirían en grandes organizaciones no gubernamentales que lucharían contra la pobreza, lucharían contra la marginación, contra la exclusión de los indígenas, de las mujeres. Lucharíamos en contra de aquellas leyes que tuercen el derecho y que tuercen la economía del país. Estaríamos nosotros haciendo plantones, estaríamos denunciando esas cosas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Estaríamos las iglesias ahí plantadas, y no los maestros, sino las iglesias. Pero a nosotros no nos indigna, solo a Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
¿Qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Y por supuesto, Dios maldice esas cosas que suceden en el mundo. Dios no está de acuerdo con los sistemas religiosos, porque los sistemas religiosos son los primeros en avalar los sistemas de muerte. En verdad, hay una película que me cae, pero como patada al hígado, no soporto verla. La de Cristiana. No soporto verla. Porque ahí sale de malo el gobierno que impide que la gente tenga libertad de expresión espiritual. Lo que hizo el gobierno fue detener al clero para que no siguiera tomando el destino y el rumbo del país a su antojo. Y de verdad son películas que quieren desorientar y que provienen obviamente de estatus religiosos muy altos para dignificarse y para que nosotros nos olvidemos de la historia. Y nunca debemos de olvidar que en el tiempo de Juárez el clero tenía en sus manos el 60% del territorio mexicano, en sus manos. Que nunca se le olvida al pueblo mexicano eso. Por eso Dios no está de acuerdo con ningún sistema religioso, ni siquiera con el nuestro, Mientras no hagamos la voluntad de Dios, que es justamente, ¿cuál es la religión pura y sin mancha, según Santiago? Visitar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas en su necesidad. Ese es el verdadero sistema religioso. Los sistemas religiosos que no hacen esas acciones y que solamente cantan los domingos en el templo, para Dios no tiene mucha relevancia, ¿creen? Para Dios es más relevante, más que un himno, el ayudar a otros. Y alguna vez fuimos, muy poquitos, a una comunidad muy pobre y vimos de cerca la pobreza y ya no volvimos a ir, porque como que eso no es parte de nuestros planes y prioridades. Hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si queremos que el reino de Dios crezca, tenemos que hacer esa expresión de Dios en la sociedad. Que muchos vean el rostro de Dios en nosotros, su misericordia, su compasión, su mano bondadosa proveyendo lo necesario. Pero no solamente eso, también nos toca la parte de defender los derechos de las minorías, defender de los derechos de aquellos que les son violentados sus derechos, defender la causa de los pobres, defender las causas de los indígenas. ¿Saben ustedes que el gobierno federal estableció una ley de quitarle el único subsidio que le daba a los campesinos? Los campesinos ya no tienen subsidios para sembrar. Eso se llama muerte social. Y nadie los defiende. Nadie habla por ellos. Las iglesias debemos ser la voz de aquellos que no tienen voz, porque nosotros tenemos una representación social muy fuerte. Las iglesias seguimos teniendo credibilidad a pesar de que a veces hacemos lo contrario. Hay que aprovechar para crear una credibilidad de Dios en nosotros a través del servicio, a través de la entrega, a través de la expresión social con otros. Aunque sea algo muy pequeño que podamos hacer por otros hermanos, créanme que es algo que Dios anhela que hagamos. Demos esos pasos. En un momento más el hermano Lamilla va a presentar el plan de trabajo de la iglesia, pero hay que integrar
en nuestros proyectos a los que no están aquí. Y no porque queremos traerlos aquí, sino porque la iglesia puede ir a ellos. Mucha gente no quiere venir a la iglesia. Perfecto, vamos como iglesia a ellos, para que vean la bondad de Dios en medio de sus vidas, vean una respuesta a sus clamores, a sus plegarias, y vean que Dios verdaderamente existe. Amén. Amén.